pocos se dan cuenta que la están sufriendo. Igual que la alta presión, cuando alguien está enfermo de alta presión, es una enfermedad silenciosa que un abrir y cerrar de ojos puede quitarle la vida a una persona. Nuestra iglesia no es la excepción. Nuestra iglesia está también contaminada de esta enfermedad que poco a poco va haciendo que los hijos de Dios dejen o abandonen sus ministerios y se dediquen a vivir como ellos creen que es correcto, no como la Biblia lo enseña. Esta enfermedad se llama conformismo. Creemos que con lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario ya es todo. Hoy esta mañana escuchaba al pastor general y él dijo esta frase que me gustó mucho y me va a ayudar a poder introducir este sermón. Llegar al cielo no lo es todo, hermano. Llegar al cielo no lo es todo. El cielo es la meta. Glorificar a Dios es la meta. Pero mientras llegamos a esa meta, hay cosas que tenemos que hacer. El conformismo nos está robando ese privilegio de poder hacer más por el evangelio. Muchos servidores, líderes y pastores están pasando por esa etapa de conformismo. Y decimos, oh, bueno, pues yo ya soy salvo, yo tengo un ministerio, la iglesia está creciendo, está bien, estamos bien. Y nos conformamos con nada más con eso. Nuestro estudio de esta mañana se titula No te conformes. Mira que está la par suya y dígale, no te conformes. Hermano, me va a decir alguien, y eso que no es ambición, depende cómo usted lo vaya a entender o cómo la Biblia se lo va a enseñar esta mañana. Abramos nuestras Biblias entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23. Hermanos, el conformismo está llevando a la sequedad espiritual a las congregaciones. El conformismo lleva al enfriamiento del corazón del creyente. Cuando usted se conforma y dice, bueno, esto es todo, está bien, así quedémonos, está nice. Mientras que la Biblia nos enseña todo lo contrario. Prosigamos a la meta, no te detengas. Sigue caminando, sigue avanzando, enfócate en el target que es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Póngase en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra de Dios. Y si alguien me ayuda con ese reloj a cambiarle la hora, sería fantástico, hermano. Me confunde. No vino hoy. Ok, lo tenemos, iglesia. Versículo 18 en adelante, dice el Señor en su palabra: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Suplicamos que sea usted, primeramente, que nos hable el corazón y que su Santo Espíritu prepare nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos aprender en este día. Señor, desde ya le suplico que eche fuera de nuestras mentes y de nuestros corazones todo pensamiento, todo sentimiento, Señor, que esté lejos o fuera de su voluntad, Señor, para que podamos ser tierra fértil y que esa semilla que esta mañana va a ser sembrada sea para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, para glorificar su santo nombre. En sus manos nos entregamos en este día, Padre. Así como también le suplico, Padre, que sea usted quien use mis labios, Señor. Nos despojamos de cualquier conocimiento humano para que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor. Dame una doble porción de tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Suplico, Señor, que le des una doble porción de tu gracia a tu pueblo en esta mañana, Señor, para que también, Señor, pueda recibir tu mensaje, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. En nuestro estudio anterior hablábamos sobre el fundamento del evangelio. ¿Alguien recuerda cuáles son los tres elementos del fundamento del evangelio?
¿Alguien nos anotó? ¿Alguien reescuchó el sermón? Nadie. Bueno, se lo voy a recordar. El primer fundamento es que el Evangelio, valga la redundancia, está fundamentado en la muerte de Jesucristo. Y eso es importante que usted sepa, no hay otro fundamento más que la muerte de Jesucristo. Segunda cosa que vamos a recordar es que el Evangelio está en el plan divino de Dios. Dios lo tenía planificado desde la eternidad. Y tercero es que el Evangelio es revelado a través del Espíritu Santo. Entonces, ese es el fundamento. Pero cuando llega este divino Evangelio a nuestras vidas, y vemos el otro lado de la vida y vemos que no solamente se trata de llevar una vida correteada o sufrida, sino que podemos tener o podemos sobrellevar todas estas cosas. Venimos y conocemos de la palabra de Dios y la palabra nos comienza a liberar, pero ¿sabe qué? Llega un momento en que nos estancamos. Nos quedamos ahí. Ya no crecemos, ya no pasamos de ahí. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Deberíamos de estar en otro nivel espiritual. Bueno, Pablo habla de tres tipos de personas. Habla de las que son espirituales, o sea, las que son salvas, y también habla de los naturales, los que no son salvos. Pero dentro de las personas espirituales, o sea, de las salvas, hay unas que son maduras y otras son inmaduras, y es lo que precisamente vamos a estudiar en este pasaje, cómo la inmadurez nos está minando y nos está llevando al conformismo espiritual. Bueno, sí, yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya voy a la iglesia de vez en cuando. Bueno, entonces, hermano, tenemos una persona inmadura en la fe, conforme. Y Jesucristo no nos llamó para que seamos inmaduros, nos llamó para que creciéramos, para que fuéramos visionarios y que compartieran. Mire, cuando Él le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, era una visión ambiciosa, hermano. Y dice, mira, yo me imagino a Pedro viéndose, y yo, ¿cómo? ¿Y de dónde? Si apenas puedo hablar el idioma de mi nación, ¿cómo puedo ir a otras naciones? Pero él no sabía que Dios había preparado al mejor traductor del mundo, al Espíritu Santo, que fuera donde fuera, él le iban a entender el mensaje de salvación. Muchas veces nos conformamos solo con venir a la iglesia, pero nuestro objetivo no solo es venir a la iglesia, sino que hay más cosas que hacer. Yo se lo decía y me gustó esta frase del pastor general este día. La salvación no solamente es llegar al cielo. La salvación implica otros elementos. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer con los creyentes que están pensando que ya lo tienen todo? ¿O cómo sabemos si estamos cumpliendo nuestra labor como iglesia o como creyentes individualmente? Porque déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos una misión. Usted y yo tenemos un deber que cumplir. Hoy vamos a ver tres metas importantes en este capítulo para que todos aquellos que están sumergidos en la comodidad del conformismo podamos evaluar. No diga, oiga bien, no voy a decir pueda usted, no, podamos evaluar nuestras vidas y decidamos madurar en la fe. Vamos ahí mismo al capítulo 3 en el versículo 1 al 4. ¿Lo tiene? Dice capítulo 3, versículo del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como maduros, póngale ahí. ¿Ok? No les pude hablar como a maduros, sino como a inmaduros. Como niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois inmaduros. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois inmaduros? Andáis pues como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois inmaduros? Le está diciendo, oye, ¿cómo no les puedo hablar como personas maduras en la fe? Y aunque yo quisiera hablarles como personas maduras en la fe, aún seguís siendo niños espirituales en Cristo. No, les tengo que dar lechita en vez de darle vianda. ¿Usted sabe qué significa vianda? Vianda es alimento sólido, nutritivo. La leche es nutritiva, amén. Pero a los bebés
A ver, tómese usted como adulto un vaso de leche, ¿qué le va a pasar? Ahora imagínese. Entonces, es la diferencia. Dentro de las personas salvas están los maduros y los inmaduros. Un creyente madura al permitir que el Espíritu Santo le enseñe y lo dirige al alimentarse de la palabra de Dios. Y ese es uno de los problemas, que muchas veces queremos crecer espiritualmente, pero no nos estamos alimentando correctamente. Comemos pura comida basura, chatarra. Y cómo nos encanta. ¿A quién no le gustan las hamburguesas? Hermano, a mí dígame. Los tacos de la carreta, de esos taquitos y con el montón de chicharrones y hasta le suda la grosura. Qué rico, ¿verdad? ¿Qué tan nutritivos serán? Es la pregunta. ¿Y usted cómo es que perdió peso? Haga la dieta de las 3T. No tacos, no tortillas y no tortas. Ahora, tenemos un problema. El creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del espíritu. No lee la Biblia, no se congrega, no sirve, no hace nada. Con excepción a aquellos que son nuevos en la fe, que están comenzando que acaban de recibir a Cristo, que están comenzando a congregarse, que están comenzando a escudriñar, que están comenzando a aprender. Esos son bebés en la fe. Porque están comenzando. Pero los que ya tenemos años en el Evangelio, tenemos que tener una madurez sólida. Pero muchas veces tenemos un problema. Tenemos un problema. No estamos interesados en las cosas del Espíritu. Pablo fue el padre espiritual de los corintios y trató de alimentarlos para que su fe creciera. Por 18 meses Pablo estuvo metido en Corintios ministrando a la congregación. Es exactamente lo que sucede en la familia humana. Los adultos alimentan a los niños para que estos crezcan y maduren. Fíjese bien, cuando hay un bebé nuevo en la familia, ¿qué hacemos? Hermano, tener un bebé en la familia es algo bonito. Usted lo trae. Yo veía un par de bebés ayer, hermano, y que no los quería cargar ahí el bebé, qué bonito, y que estaba llorando, le vamos a una pacha, que le vamos a cambiar el pan, hermano, precioso. Y los adultos somos los encargados de alimentarlos para que crezcan y para que maduren. Lo mismo sucede en la familia de Dios. Hermanos, todos aquellos que creemos que somos espirituales, estamos llamados a alentar a otros a que maduren. Pero ¿cómo podemos alentar a otros que maduren si nosotros todavía no hemos madurado personalmente? ¿Cómo le puedo decir a estos muchachos, hey, muchachos, no se comporten como niños y yo me comporto igual que él? O peor todavía. Entonces, tenemos esa responsabilidad, por eso le estoy diciendo, no se conforme con lo que tiene. Usted necesita seguir creciendo espiritualmente para que podamos llegar a la madurez, dice Efesios capítulo 4, conforme a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la madurez que está buscando Dios en nosotros. La pregunta es, pastor, ¿y cómo sabemos cuáles son las señales de la madurez cristiana? ¿Cómo podemos saber cuál es la madurez? ¿Cómo sabe usted que alguien es maduro? Bueno, yo le voy a preguntar, ¿cómo sabe usted que su bebé está creciendo y está madurando? ¿Cómo sabe usted? Bueno, las mamás serían más fácil que me respondieran, ¿verdad? Ay, pastor, yo lo primero que comencé a notar que mi hijo estaba creciendo es a través de la alimentación. Vea el versículo 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais incapaces ni sois capaces todavía. Hermanos, los bebés toman leche, toman fórmula. ¿Por cuántos meses toma fórmula un bebé? A ver, por 12 meses. Por 12 meses. Hay algunos que todavía necesitan fórmula. Hermano, y están tomando fórmula por 12 meses. A los 12 meses les dice el WIC, ya no le voy a dar porque ya tiene un año. Hoy tiene que tomar leche regular.
Y el niño está tan acostumbrado a la fórmula que llora porque quiere su botella con fórmula. Pero la mamá ahí empieza el proceso y comienza a enseñarle que debe de tomar ya su lechita. Y le compramos aquellos vasitos con las 2 orejitas que se le impinen y aquí que allá. Y comenzamos también a hacerle esos, cuando hacemos carne le machacamos la carne porque apenas tiene 2, 3 dientitos para que comience a saborearla. Y usted está viendo que su hijo está madurando, está creciendo. Y el niño comienza a morder de todo, ¿verdad? Hasta los niños muerde hasta los muebles a veces. Todo lo que encuentra anda mordiendo. Los corintios eran unos bebés en la fe. No porque tuvieran poco tiempo de ser creyentes, sino porque no habían crecido en todo ese tiempo. Seguían bebiendo leche, se conformaban con las historias bíblicas. Nosotros en la escuela bíblica, ¿qué es lo que hacemos, maestro? Le contamos una historia bíblica a los niños. Y mire Sansón, y mire David, y le dramatizamos la historia, y la pintamos, la cantamos. Historias bíblicas. Pero no podían entender las doctrinas fundamentales, las difíciles. Pedro escribió una carta donde dice, ¿saben qué? Esas doctrinas que Pablo dice, algunas son bien difíciles de entender, dice. Como creyentes estamos en la misma situación, no hemos crecido, nos conformamos con el entretenimiento y no con las doctrinas. Entre menos Biblia y más entretenimiento, más aplaudimos. Entre menos Biblia y más entretenimiento, más seguimos al hombre. Los predicadores bíblicos no son muy populares, hermano, porque enseñan Biblia. Pero los que entretienen a la gente, eso sí, todos quieren entretenimiento. Hasta a mí me gusta verlos por televisión, fíjense. Ahí los pongo a ver. Y me río también. Pero si quiero crecer, hermano, tengo que comenzar a comer vianda. Palabra de Dios sólida. Muchos me han dicho, pastor, mire, ¿por qué no da un estudio de Apocalipsis? Y estudiamos la profecía de la Escritura. Qué profundo este hermano, digo yo. Hermano, pero ¿cómo puedo yo sentarme a preparar un estudio de eso si aún todavía no hemos entendido el amor de Cristo? Si aún no hemos entendido de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Si aún no hemos entendido que el que está a la par de nosotros es imagen y semejanza de Jesucristo y que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, tanto por mí, y que tengo que amarlo como Cristo me amó a mí también. ¿Cómo puedo? Yo no le puedo decir al maestro de mi hijo que está en 3er grado que me lo pase a 6º grado, ¿verdad que no? ¿Sí o no? Es ridículo lo que le estoy pidiendo al maestro. Usted está loco, me decía. El niño después de 4º grado, después de 3er grado, tiene que repetir 3º. Digo, tiene que ir a 4º. Algunos van a repetir, ¿verdad? Tiene que ir a 4º grado. Y después tiene que ir a 5º. Y después tiene que ir a... ¿Por qué? Es un proceso de crecimiento. Pero no podemos ir más allá si no hemos puesto el fundamento o las bases necesarias. Muchos creyentes saben mucha Biblia, pero muy poco aplicación para sus vidas. Entonces, la primera señal de madurez es la dieta que llevamos como cristianos. Hermano, la iglesia es la familia de Dios que Dios ha dejado para que nosotros maduremos. ¿Y cómo vamos a conocer esa madurez? A través de lo que usted y yo comemos. ¿Qué comemos espiritualmente? ¿Biblia? Entretenimiento. Y vamos a llegar más abajo, donde Pablo dice en el versículo 12, ¿verdad? El 11, a ver, ¿con qué edificaron ustedes? Oro, plata, piedras preciosas, hojarasca, heno, madera. ¿Con qué enseñaron? Y es un compromiso grande para nosotros los predicadores. Y también para la congregación, al no demandar también la verdadera palabra de Dios. ¿Qué come? ¿Leche o vianda? ¿Palabra de Dios para niños o palabra de Dios para creyentes maduros? ¿Qué vamos a comer? No es difícil determinar la madurez espiritual de un creyente si su madurez
No es difícil descubrir esa madurez si nosotros comenzamos a poner atención en qué es lo que comemos espiritualmente. ¿Cuánta Biblia nosotros conocemos y cuánta estamos aplicando en nuestra vida? A los niños les gusta mucho la comida chatarra, ¿sí o no? A mis hijos, déles a escoger entre comida saludable y comida que no es tan saludable, ellos van a escoger la no saludable. Y para muestra un botón. Teníamos una bandeja de ensalada. Nadie ni la voltearon a ver. Nomás la destapaban, uy, esto no, decía. Ahora vamos a lo demás. Y así pasa en el Evangelio. Hermano, nosotros queremos la comida fácil que podamos digerir, pero no queremos estar en la mañana como los mineros rascando para poder encontrar el tesoro que Dios tiene en la palabra de Dios. Otra manera de determinar la madurez es ver cómo se practica el amor y cómo se busca la manera de vivir en paz con los demás. Oiga bien, no le estoy diciendo de que el otro va a aceptar, lo va a aceptar usted. Estoy diciendo de que el que es maduro va a buscar la manera de vivir en paz con otros, aunque no sea aceptado. Es algo que Dios nos enseña. Fíjese bien, a los niños les gusta contradecir y pelear, ¿sí o no? Ayer me contaban la historia de una niña que mordía. Y yo tengo la propia historia de mi hijo, mi hijo también era caníbal. Le gustaba morder a los niños. Entonces, se contradicen y pelean. Es más, a otros niños les gusta identificarse con sus héroes. Yo oigo jugar a mis hijos. Que yo soy Superman, no, yo soy Batman. Y comienzan, ¿verdad? Comienzan a identificarse con sus héroes. Algunos adultos nos identificamos con algún deportista, ¿verdad? Ah, no, pastor, yo le enseñé a jugar a Messi. Y comenzamos. Otros se identifican con autores de cine. Y como el autor está así cholotón y comienzan a hacer bastante, ¿verdad? Y no le crece nada, nomás la panza. Y comenzamos a identificarnos. Ahora fíjese bien, los corintios eran bebés espirituales y tenían el mismo problema. Vea el versículo 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. A ver lo que hacen los niños. A ver es lo que hacen los niños. Los niños sienten celo. Los niños tienen contiendas y disensiones. Que me vaya a ver mi hijo que estoy abrazando a otro niño. Solo se me queda viendo. Yo sé lo que me está diciendo. Que me vea a mi hijo más grande comprarle un juguete al más pequeño. ¿Y a mí, papá? ¿Y a mí? O que le compramos algo a la niña, ¿verdad? A los niños. ¿Y a nosotros? Son los niños. Versículo 4. Y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, ese es mi héroe, Pablo. Y dice, no, mi héroe es Apolo. ¿No sois carnales? Hermanos, nosotros como pastores tenemos la tarea de ayudar a la iglesia que crezca espiritualmente y que madure. Pero muchas veces se nos hace difícil. Porque a veces nosotros como adultos ya traemos un cuadrado en nuestra mente. Ah, no, es que a mí el pastor fulano, a mí el taber, me dicen. Bueno, si la Biblia no dice que tenemos que identificarnos con ellos, dice la Biblia que tenemos que identificarnos con Cristo. Cristo Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Hermano, y es difícil la tarea para el pastor. Mire, un creyente maduro utiliza sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Un creyente inmaduro los utiliza como un juguete. Y ahí anda alardeando de ellos. Usted y yo no podemos poner la mirada en los hombres, nuestra mirada debe estar en Jesucristo. No podemos ir por la vida peleando, contradiciéndonos entre nosotros mismos o andarnos comparándonos con otros creyentes de otras iglesias o con otros pastores, líderes o servidores. No podemos, iglesia, porque somos uno solo en Cristo. Cristo es el mismo de ellos, es el mismo de nosotros.
Ellos tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a hablar más abajo cuando hablemos de eso. Deje de conformarse con ser salvo. Levántese y madure. Crezca para la gloria de Dios y que podamos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas y en la que nos rodea. Fíjense que el pastor general decía algo bien importante. Él dice que él quiere recuperar aquella unción que la perdió, aquel poder, dice, de los milagros. Dice. Que él le decía a alguien, hermana, tal, si su hijo está enfermo, le amaban, ¿verdad? Mire, mañana su hijo va a estar, y le daba esa seguridad que el hijo iba a estar sano. Y al día siguiente, pastor, el niño está sano. Pero él decía, ¿cómo es que podemos recuperar eso? Iglesia, ¿cómo es que podemos recuperar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y él decía una sola opción, entregando nuestra totalidad de vida a Jesucristo. Que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, no pierda Corintios, por favor. Hermanos, queremos ser poderosos en el Espíritu, queremos ver maravillas de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Necesitamos madurar. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tiene? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué dice? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Se llama madurez. Si mi pueblo madurara espiritualmente, es lo que está diciendo. Si mi pueblo madurara espiritualmente, dice, entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo, iglesia? Cuando maduremos. Hermanos, esta iglesia va a ser poderosa en Cristo Jesús cuando usted y yo maduremos lo suficiente. Cuando nuestro corazón sea un solo corazón y cuando nuestra mente sea una sola mente en Cristo Jesús. Pero no podemos, hermano, esperar que Dios haga grandes cosas, grandes maravillas, que las almas se conviertan, que la gente venga, si nosotros no estamos en un mismo sentir. Si nosotros siempre andamos viendo la gloria pasada, hermano, la gloria pasada ya pasó, usted no la puede arreglar ni la puede traer de regreso. Lo que nos queda es nada más ir hacia adelante, mirar a Cristo y decir, ahí va nuestro guía. Dijo Pablo, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Él. Ahora yo le digo, sigamos a Cristo, que Él va delante de nosotros. No podemos estar esperando. Si solo dejamos de ser inmaduros, le puedo garantizar que nuestras vidas serían diferentes espiritualmente. Si tan solo, me encanta ese corito, si tuviera fe, ¿cómo qué? Hermano, si tan solo fuéramos maduritos así también, tan solo un poquitito, creo que comenzáramos a caminar todos juntos. Yo se lo he dicho, hermano, yo no quiero que usted camine al mismo ritmo mío, pero que caminemos en la misma dirección, que le apuntemos al mismo objetivo. ¿Sabe usted por qué a veces los matrimonios están mal? Porque los matrimonios apuntan a diferentes objetivos. El esposo le apunta a una cosa, la esposa le apunta a otra. Por eso estamos mal. Lo mismo sucede en la familia, en la iglesia. Porque a veces nosotros estamos mal, porque cada quien quiere apuntar hacia su propio objetivo. Hermano, la iglesia solamente tiene un tan solo objetivo y ese es Cristo. No hay otro. No hay otro. Capítulo 3, versículos 5 y 9. La iglesia es un campo, hermano, y la meta de ese campo es la cantidad. Vamos a ver ahí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? En otras palabras dice, bueno, ¿qué son los predicadores? ¿Qué es el predicador de acá? ¿Qué es el predicador de allá? ¿Qué con eso?
¿Sabe por qué? Mira lo que dice ahí. Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué son? Dice, I'm your choler boy. Yo soy su servidor. Yo no soy más que usted. La misma cantidad de Espíritu Santo que me han dado a mí, le han dado a usted. ¿Qué somos entonces nosotros los predicadores? Dígalo. Pastor, usted es servidor, dígame. Y como servidor yo tengo una responsabilidad para con usted. Dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno, ¿qué dice? Concedió el Señor. ¿A qué le dio un talento diferente? A otro le ha dado otro talento diferente. A mí me ha dado el propio mío. A usted Dios le ha dado el propio suyo. Ahora quiero aplicar con lo de esta mañana. Uno siempre anda afanado. Ay, dice, híjole, es que si no está el pastor ahí, las cosas no funcionan, dice. No es cierto. La Biblia no me enseña eso. Cada uno conforme al don que se le concedió. Y yo venía afanado y que mire. No. Dígale al hermano fulano que haga esto y esto. Para eso también ellos son servidores. Para eso también ellos tienen el mismo Espíritu Santo. Y aunque yo no hubiera estado, el hermano puede empezar. O solo el pastor puede orar. ¿Verdad que no? Entonces, cada uno de nosotros Dios nos ha dado también. Y tenemos, mire, lo que me gusta mucho de la doctrina bautista es que nos enseña que todos somos ministros delante de Dios. O sea, todos somos servidores. Usted es servidor. No, es que no llegó el hermano. No se preocupe, que siga caminando el carro. No se preocupe, sigamos avanzando. No nos estanquemos solo porque a la llanta se le sale el aire. No. O tenemos una de repuesto o cargamos aquellas cositas, los compresorcitos de 12 pesos de Pep, media hora echando el aire, pero le echó aire. Y seguimos caminando. No podemos estancarnos, hermanos. La iglesia es un campo que tiene que ser cultivado. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso también. Sigamos ahí en el versículo donde estamos. Versículo 6. Y este me encanta. Me fascina. Porque yo sé que aquí hay cosechas que yo no planté, que otro sembró, que otro regó y que yo estoy recogiendo. Es lo que dice la Biblia. Y yo sé que de aquí han salido gente para otro lado, que ellos no plantaron, que nosotros plantamos, y otros regaron y que otros están cosechando. Eso sí es. Mire, dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero, ahí está. Yo no soy dueño de nada. Cristo es el dueño de nosotros. Dios es el que se lleva el mérito. Dios es el que se lleva la gloria. Dios es el que hace el trabajo. Hermano, de nada me sirve de que yo me haga 1000 pedazos para que la iglesia sea edificada. Si Dios no da el crecimiento, nada va a suceder. Nada va a suceder. Si Dios no hace la parte del crecimiento, nada va a pasar, hermano. Y aunque así traigamos buenos programas y que hagamos acá y que hagamos campaña de esto y traigamos al mejor predicador y hagamos lo que hagamos, nada va a suceder. Porque el que da el crecimiento se llama Dios, Jesucristo. Ni Pablo ni Apolos eran responsables del crecimiento. Uno sembró, otro regó y Dios fue quien dio el crecimiento. Y podemos ver, hermano, la diversidad en el ministerio. Y lo podemos ver en nuestra iglesia. Unos dan clases de escuela bíblica, otros son los que se encargan de recibir a la gente, otros son los que tocan los instrumentos, otros son los que cantan, otros son los que se encargan de la limpieza, de servir las mesas, de incluso cuando, mire, vamos a sacar, deje esa cosa, no lo saque hoy, le vamos a dar break. Pero está cada uno en su puesto. Ahora, hágase la pregunta del millón y contéstesela usted solito. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es la parte que yo estoy poniendo para la edificación del cuerpo de Cristo? 5:7 dice,
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, esto según lo que acaba de cada uno ha concedido. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El 7. Así que ni el que planta es, ¿qué dice? Cuidado con que nos adueñemos de los ministerios. Cuidado. Cuidadito con eso. Porque dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No es mío, no es suyo, es de Dios. No es mío, no es suyo, es de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Esto significa que uno plantó, otro regó, y ambos tienen un mismo propósito. El versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ahí dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, no había competencia entre Pablo y Apolo, Pedro o cualquier otro apóstol. No había competencia. Hermano, no tiene que haber competencia entre nosotros. Si porque me subo acá, no, hermano. O porque los otros hermanos hacen, no, que no haya competencia a ese sentido. Eso se llama disensión cuando hay competencia y que estamos compitiendo y que tenemos que ir. No, tranquilo, relájese. ¿Sabe lo que me gusta de los relojes? Los relojes tienen unas piezas tan pequeñitas. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un Orion con rubíes, unas piedritas rojitas que tenía. Y era de aquellos de cuerda, y se lo trababa acá. Hermano, me encantaba ese reloj, pero cuando se le arruinó, decidió el mecánico desarmarlo. Y lo desarmé. Y unas piezas tan chiquititas, pero ¿sabe qué? Cada una de esas piezas en su lugar le dan la hora exacta. Iglesia, nosotros somos esas piezas de ese reloj, del reloj de Dios. Y cada uno de nosotros, en su lugar correcto, vamos a contribuir para que el reino de Dios sea más cerca para este mundo. Cada uno de nosotros. No es el pastor, no son los ministerios, es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros trabaja bajo el señorío de Cristo. El que canta, toca instrumentos, predica, hasta que se va tarde recogiendo la basura. Además, el crédito no se lo lleva ninguno de nosotros. Yo no me llevo el crédito, hermano. Pastor, qué bonita está la iglesia. Gloria a Dios. Que esa sea nuestra respuesta. Gloria a Dios, porque Él es el que hace esto. ¡Qué bonito tocaron, muchachos! Gloria a Dios. ¡Qué buena estuvo la predicación! Gloria a Dios. No creo que digan eso ahora, pero ni modo. Pero de todos modos, gloria a Dios. No importa lo que los hombres puedan pensar de nuestro ministerio, lo que es de suma importancia es lo que Dios piense de nosotros. No se preocupe por las palabras de los hombres, preocúpese por lo que Dios diga. Preocúpese que Dios diga, siervo fiel. En lo poco me hiciste fiel. ¿En qué dice? En lo mucho te pone. Eso tiene que ser nuestra preocupación. Preocúpese para que cuando llegue a la puerta le diga, hey, yo no tengo, por eso preocúpese de estar al otro lado de la puerta, no a llegar a tocar la puerta. Porque los que lleguen a tocar la puerta, ¿cómo les va a decir él? Yo no los conocí. Pero Señor, si en tu nombre profetizábamos, danzábamos, hacíamos milagros y exorcizábamos, todo. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, hacedores de malicia. Todo lo que hacen por malicia. Para que la gente lo vea, vaya. El fruto tiene en sí semilla para dar más fruto. Usted y yo tenemos ese fruto, tenemos esa semilla. Si el fruto que usted está dando es genuino,
con el correr del tiempo va a producir más fruto y mucho más fruto para la gloria de Dios. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores. Interesante, ¿verdad? Nosotros no somos Dios, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No te conformes, Dios te ha llamado para que lleves fruto y que lleves ese fruto en abundancia. Uno más, versículo del 9 al 15. La iglesia es un templo, y oiga bien, y la meta es poder edificarlo con calidad. Vamos a ver acá. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, conforme a lo que Dios le dio a él, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea que Pablo puso el fundamento y alguien más tiene que comenzar a levantar el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Pablo dice, yo puse el fundamento y nadie puede venir a enseñar otra doctrina que no sea la de Jesucristo. Hermano, una casa no puede tener dos fundamentos. Una iglesia no puede tener dos visiones, solamente es una. La iglesia de Jesucristo no puede tener dos evangelios, solo es uno. Capítulo 15, 1 Corintios dice, y les declara el evangelio, que Cristo primeramente murió por nuestros pecados y que fue crucificado y sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el fundamento de la iglesia, el evangelio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la razón por la cual usted y yo somos salvos. Sin crucifixión, sin resurrección, no hay salvación. ¿Sí me entiende? ¿Qué tal si cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿será posible que pase esta copa? ¿Sabes qué? Pensándolo bien, sí, fíjate, venite mejor, como estuviéramos, sin esperanza. El hermano decía, solo tenemos una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Pero Dios en su misericordia no dijo nada, y Cristo dijo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Sigamos ahí en el versículo donde estábamos estudiando. Dice el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificara, ¿qué dice? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿de qué está hablando acá Pablo? Está hablando de qué clase de materiales utilizamos para edificar el cuerpo de Cristo. Está hablando qué es lo que enseñamos desde los púlpitos. ¿Qué es lo que enseñamos a la congregación? Dios está interesado en que enseñemos o edifiquemos con calidad. Si usted va a edificar con nosotros en esta iglesia, usted y yo tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y el primero de ellos está ahí en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted va a edificar con nosotros, nuestro fundamento tiene que ser el mismo. Nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo. No podemos cambiar la doctrina. No podemos cambiar la Biblia. No podemos cambiar lo que ella enseña acerca de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo vino en carne y vivió como hombre también en la tierra, pero dice el libro de Hebreos, sin pecado, y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ese es nuestro fundamento. No hay otro fundamento. No hay otra doctrina que enseñar. No hay otra historia que contar más que la de Jesucristo. Los corintios tenían un problema. Ellos ponían a Pablo, a Apolo y a Cefas. Estos son nuestros héroes. No.
Enfóquense en Cristo. Oh, no, a mí el hermano fulano, el hermano sutano, el pastor tal. No. Enfóquense en Jesucristo. Él es el que murió por usted y por mí. El fundamento es la parte más importante del edificio, porque el fundamento determina el tamaño del edificio y también determina qué tan alto va a ser, qué tanto va a resistir la estructura que va a estar encima. Hermanos, no edifiquemos sobre otro fundamento, no edifiquemos sobre el fundamento equivocado, la sabiduría humana o personalidades humanas. Que nuestro fundamento sea Cristo. Número 1, el requisito es tener el mismo fundamento. Número 2, el requisito es tener los materiales adecuados. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermano, le está enseñando, dice que Pablo dio dos listas de materiales. Una es materiales permanentes, hermosos, valiosos, difíciles de conseguir. Hermano, usted no va a encontrar una perla a la orilla de la playa. Usted tiene que sumergirse a la profundidad del mar, agarrar una concha, abrir esa concha y sacarle la perla. Si usted quiere encontrar oro, usted tiene que ir a un cerro, comenzar a abrir el hoyo y comenzar a buscar en la mina, en meterse a las profundidades, a las entrañas de la tierra para sacar ese tesoro. Las piedras preciosas, los diamantes. ¿Usted sabe cómo se forjan los diamantes? Con el calor. Se vuelven carbono y después se hacen diamantes. No es fácil conseguirlos, por eso son caros. ¿Cuánto vale un diamante? Dependiendo de cuánto pese, dice, dependiendo cómo esté cortado. Entonces dice Dios, ¿saben qué? Queremos que edifiquemos con materiales que sean permanentes, o sea, que no perezcan, porque van a ser pasados por fuego, dice. ¿Va a ser por fuego el oro? ¿Deja de ser oro? Jamás. Permanentes, hermosos, valiosos, difíciles de conseguir. Y la segunda lista dice que son, ahí mismo en el 12, madera, heno, hojarasca. Materiales pasajeros, ordinarios, feos, baratos y fáciles de conseguir. ¿Sabe qué es eso? La doctrina que enseñamos. ¿Enseñamos doctrina oro o enseñamos doctrina hojarasca? ¿Enseñamos fundamento bíblico o venimos a entretener a la gente? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lamentablemente en muchos lugares se predica madera, heno, hojarasca, doctrina barata, evangelio light, prosperidad, milagros. No es que los milagros estén malos, pero ese es el punto que han hecho. Ya no es el evangelio de Jesucristo, sino que venga a la sanidad, venga y que lleve aquí y haga esto. Come on. No es eso lo que Dios nos ha mandado a hacer. Predicamos historias, entretenimientos. Lástima. Necesitamos tener el fundamento que es Cristo. Piedra preciosa, el evangelio puro, real. Por eso es que las iglesias están enfermas en muchos lugares. Y tal vez por eso es que nosotros a veces hemos caído con enfermedades espirituales, porque nuestro fundamento no está siendo el evangelio. Queremos vivir un evangelio light. Oh, no, es que se hacía así y que mire y que tal. No le cambiemos. Lo que la Biblia dice, eso es. Los corintios edificaban en la sabiduría humana. Si se recuerda que los corintios era una ciudad donde había mucha sabiduría y razonamiento humano. Ellos tenían ese problema. Pero Dios está interesado en la calidad como también en la cantidad. Hermanos, si nosotros damos calidad, también vamos a tener cantidad. Y Pablo dice claramente que esto es posible. Si lo hacemos erróneamente, entonces tendremos grandes problemas con Dios. Si yo como pastor o predicador de esta congregación no tomo en cuenta esto, hermano, mientras preparaba esto, Dios me hablaba del corazón.
Mira el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, y hasta lo subrayé para que no se me olvide. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabe qué significa eso? Si alguno contamina la iglesia con enseñanzas torcidas, con un evangelio light, con un evangelio que no produce cambios en las personas, está en problemas con Cristo. Y es una llamada de atención para mí. Porque eso me mueve a tener cuidado, que es lo que enseñamos desde este púlpito. Para que usted crezca sano espiritual. Para que usted madure espiritualmente. Ay, pastoricidad, después de todo lo que usted ha hecho, ¿no quiere madurar? Lo apedreamos. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Como dijo David, just kidding, ¿ok? Y en último, tenemos que seguir un plan de Dios, versículo 18 al 20. Nadie, aquí es donde empezamos, y esto me encanta este versículo. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio, o se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hermanos, el mundo depende de promoción, de prestigio y de influencia de dinero y de las personas importantes. De eso depende el mundo. Cuánto se promocionan, cuánto influencia tienen en la política, qué tan importantes son las personas que lleguen a la iglesia. De eso depende. La iglesia depende, o deberíamos de depender, de la oración, el poder del Espíritu, de la humildad, del sacrificio y del servicio. Este último, a veces lo vemos como, que sirvan otros. Que lo haga el pastor, total, pues por eso es el pastor. Que lo haga el hermano Nat, dice el hermano Nat. Que lo haga el hermano Horacio, y no es el que han puesto ahí encargado, pues. No, hermanos, es para todos. Es para todos. La iglesia que imita al mundo puede que durante un tiempo esté bien, puede dar la impresión de tener éxito, pero en la eternidad se va a convertir en cenizas. Quiero llevarlo hasta en su mente, en su corazón, hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos. No lo busque. La iglesia del libro de los Hechos, oiga bien, ellos nunca tuvieron un manual de cómo tener una iglesia exitosa. Ellos no tuvieron los 7 hábitos del equipo de trabajo altamente eficiente. No lo tuvieron. Ellos no tuvieron un manual de cómo tener una iglesia, una mega iglesia. No tuvieron eso. No tuvieron los secretos del éxito que parece que hoy son importantes en las congregaciones. No lo tuvieron. No poseían ninguna propiedad. Ellos no tenían, hermano, no tenían ninguna influencia en el gobierno. No tenían ni templo, ni lugar donde congregarse. No tenían local. Incluso no tenían dinero. Porque Pablo le dijo al cojo, ¿verdad? Mira, papá, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. ¿Qué es eso? El poder del Espíritu. Es lo que tenía la iglesia primitiva. Sus líderes, hermano, no eran doctores en teología. Eran hombres comunes sin ninguna educación especial. Ni siquiera habían ido a una escuela reconocida. No, yo soy graduado de tal lugar, yo soy graduado del colegio, del CBT Central. No, nada de eso, hermano. No tenían recursos de asistencia, no invitaban a grandes predicadores a sus congregaciones. Y sin embargo, trastornaron el mundo. Lo cambiaron. Dios tiene un plan específico para cada iglesia local. Nosotros estamos llamados también a formar un impacto
en nuestra comunidad, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. No necesita ser usted un doctor en teología. Lo que necesita es un corazón dispuesto. Es un gran desafío el ser cristiano. Por esta razón, mis amados hermanos, no debemos conformarnos a lo que tenemos. Necesitamos buscar más y más. Debemos hacer el trabajo que hacen los mineros. Usted sabe lo que hacen los mineros: se profundizan en las entrañas de la tierra y van sacando esos buenos tesoros para el mundo. Hermano, profundicémonos en el conocimiento de la palabra de Dios para sacar esos tesoros y que podamos compartirlos con los demás. De esta manera usted está madurando y de esta manera está llevando a otros a la madurez. Hermanos, no nos conformemos con lo que tenemos. En Cristo siempre hay más. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.